Estás viendo infinito. Abre tu mente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, cráneos alargados. ¿Qué llevó a numerosos pueblos de la antigüedad a practicar la deformación artificial del cráneo? Esta costumbre ha sido una práctica muy extendida en distintos pueblos de todos los continentes. Una costumbre asociada por la ciencia actual a distintas razones, entre las que se encuentran un propósito meramente estético, un indicador diferenciador de posición social o una marca incluso de tipo religioso, ¿verdad? Pero lo cierto es que no existe una respuesta clara que pueda explicar el por qué la deformación craneana pues era aplicada en multitud de culturas de puntos geográficos muy alejados entre sí. Ahí tienen a los egipcios, a los mayas, a los paracas, ¿verdad? Bueno, para realizar las deformaciones en el cráneo se disponían de distintas técnicas e instrumental, pero todas ellas coincidían básicamente en lo mismo: la implantación de pequeñas tablas, de cofias, de moldes y de cintos en la cabeza de los niños para aprovechar la plasticidad ósea propia de esas edades. Normalmente todas estas tareas estaban a cargo de parteras, como se pueden imaginar, y las madres de los propios niños, que iban posteriormente cambiando y fijando las bandas de sujeción de las tablillas, siempre en función del crecimiento del pequeño y de la forma que le quisieran dar a aquel pequeño cráneo. Pues bien, la comprensión a base de tablas y vendajes desde la más tierna infancia fue el método más utilizado para conseguir la deformación del cráneo. Esta técnica, junto con la trepanación, constituyó una costumbre muy arraigada. Y créanme que son muy numerosos los cráneos donde se han encontrado restos de intervenciones quirúrgicas. Ahora solo cabe preguntarse: ¿de dónde surgió toda esta moda? ¿De dónde se importó esta extraña costumbre que abarcó tan amplias zonas en todo el planeta? Zonas que aparentemente no tenían contacto unas con otras. ¿Qué trataban de reflejar con semejante práctica? Las técnicas utilizadas para alcanzar ciertos niveles de deformación alcanzaron un grado muy elevado, revelando un altísimo conocimiento de anatomía y de medicina. Porque fíjense, los conocimientos médicos necesarios para llevar a cabo tanto las deformaciones craneanas como las trepanaciones, que fueron practicadas con indudable maestría, como demuestran los hallazgos arqueológicos de medio mundo, siempre estuvieron marcados por un fuerte contenido religioso. Y es aquí donde precisamente aparecen en escena, como tantas otras veces, los viejos dioses de todas estas culturas antiguas, los dioses de las leyendas que aseguran que en un tiempo muy lejano unos maestros procedentes de las estrellas enseñaron al ser humano distintas y muy variadas técnicas para hacer más llevadera la vida y mejorar su civilización. Los dioses a los que se levantaron templos en cada rincón del mundo y por los que se fundaron multitud de religiones como señal de compromiso, eran esos mismos que tenían esos cráneos así. En definitiva, los mismos dioses que un día marcharon y prometieron volver en un futuro impredecible. Y si, como les decía antes, el cuerpo humano fue para las antiguas sociedades indígenas
un lugar reflejo de las múltiples percepciones del mundo que le rodeaba, trataron entonces, en aquella época, de imitar de alguna manera el aspecto físico de aquellos maestros que un día les visitaron y de forma tan impactante dejaron su huella indeleble en su cultura. No serán las deformaciones craneanas una imagen de cómo vieron los pueblos de la antigüedad aquellos dioses. Aquí les muestro algunos tipos distintos de cráneos. Juzguen por ustedes mismos lo que ven. Aquí tienen un cráneo encontrado en una cueva en Chihuahua, México. Data de unos 900 años de antigüedad y según varias pruebas de ADN encargadas por el Star Child Project, proyecto del niño de las estrellas, la madre sería humana y el ADN de padre desconocido hasta el momento. Evidentemente, en este caso, desconocido en la Tierra es sinónimo de extraterrestre. Los lugareños cuentan que llegaban seres del cielo que tenían hijos con sus mujeres y que volvían a buscarlos al cabo de un par de años para llevárselos. Esta sería una prueba fehaciente, física e irrefutable de estos contactos extraterrestres. Pues bien, en enero del 2009 apareció otro extraño cráneo alargado cerca de la ciudad siberiana de Omsk. Se trata de uno de los varios cráneos alargados hallados en un bosque cercano. Allí fueron los arqueólogos del Museo de Historia y Cultura de la ciudad de Omsk y han fechado los cráneos, fíjense bien, de alrededor del siglo IV, aunque su origen exacto aún permanece desconocido. Así se lo he contado. El crédito es suyo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes el caso Filadelfia es considerado una leyenda urbana que cuenta un experimento secreto que fue llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en los astilleros navales de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Esto fue allá por el 28 de octubre de 1943. Este experimento, también conocido como Proyecto Arco Iris, terminó realmente no muy bien. Fue conducido por el doctor Franklin Reno, o Reinhardt, como una aplicación militar de la teoría unificada o teoría general de la gravedad de Albert Einstein, que ya saben ustedes que postula la interrelación entre las fuerzas de la radiación electromagnética y la gravedad. Pues bien, mediante una aplicación especial de la teoría, se creía posible, usando un equipo especializado y energía suficiente, ¿verdad?, como para curvar la luz alrededor de un objeto, y se trataba de volverlo esencialmente invisible. La Marina consideraba esto realmente valioso en caso de guerra. Recuerden que los Estados Unidos estaban participando en la Segunda Guerra Mundial en ese momento y decidieron aprobar y patrocinar el experimento. Así que eligieron un destructor, Escort, el USS Eldridge, DE-173, que fue equipado con un generador adecuado en el astillero de Filadelfia. Las pruebas comenzaron en el verano de 1943
y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Finalmente, la prueba que tuvo lugar el 22 de julio de 1943 volvió al Eldridge casi totalmente invisible, con algunos testigos que reportaron una niebla verdosa impresionante, ¿verdad? Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de náuseas posteriormente. En ese momento, el experimento fue alterado a petición de la Marina con el objetivo de hacer al navío invisible a los radares únicamente. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre de aquel año. Esta vez, el Eldridge no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul. Al mismo tiempo, la base naval estadounidense en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, declaró haber visto al Eldridge en sus costas durante varios minutos y al final de ellos desapareció, para volver a aparecer en Filadelfia en sus coordenadas originales. Supuestamente, pues un caso accidental de teletransportación. Los efectos fisiológicos de la tripulación fueron sensibles, casi todos cayeron gravemente enfermos, algunos sufrieron un deterioro mental tras la experiencia y en algunos casos se describieron comportamientos esquizofrénicos. Otros desaparecieron, supuestamente desvanecidos en el aire, y aparecieron 40 años más tarde con el mismo aspecto que tenían entonces. De ellos, 5 oficiales aparecieron fusionados con el metal del navío. Así que, horrorizados, los oficiales navales cancelaron el experimento de forma inmediata y todos los supervivientes fueron dados de alta, no sin antes, en algunos casos, lavarles el cerebro para olvidar los detalles de la experiencia. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, el Castillo de Coral. El Castillo de Coral es una construcción mágica de coral, como dice su definición, que está dedicado al amor eterno. Edward Leeds Kalnin fue un escultor que había nacido en Latvia y que pasó más de 20 años de su vida construyendo un palacio en Homestead, Florida. Estaba dedicado a la memoria de su amor perdido, Anne Scoffs, una adolescente de su ciudad natal a la que llamaba cariñosamente Sweet 16. Cuando se comprometieron, se llevaban el uno al otro como unos 10 años de diferencia, y Edward fue un hombre feliz hasta el día antes de su boda, en que Anne lo abandonó. Había nacido en 1887 y tras un amargo fracaso amoroso, Edward Leeds Kalnin partió desde su Letonia natal, Latvia, hacia los Estados Unidos, y a la edad de 26 años, instalado ya en Florida City y con la soledad de sus 45 kilos de peso, Edward fue capaz de realizar una de las hazañas más impresionantes y enigmáticas de las que se tenga noticia o evidencia concreta: el Coral Castle,
o Rockgate Park. Está erigido en bloques descomunales de coral puro. Y así el gran edificio, levantado en honor a la que hubiera sido la prometida de su vida, consta de piedras de hasta 30 toneladas de peso. Pues bien, tras 28 años de trabajo en solitario y con la única ayuda de herramientas confeccionadas por él mismo, el Coral Castle se erigió imponente sobre una de las costas de Florida City, para ser trasladado 10 años más tarde a Homestead, una localidad de la misma isla. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿cómo pudo trasladar él solo semejante construcción? Les hablo de un hombre solo, de 1,5 metros, 45 kilos de peso. Muchos son los enigmas que hay con respecto al castillo de coral y su construcción. En primer lugar, el levantamiento de una estructura de 1.100 toneladas de peso por un solo hombre, enjuto. Eso es una hazaña no solo milagrosa, sino increíble. El mismo Edward Leeds Calnin afirma que los métodos de construcción usados sobrepasan lo común, ya que un estudio sobre los campos magnéticos terrestres y la energía le permitieron vencer las normas establecidas de gravedad y de equilibrio, llegando a usar las mismas técnicas empleadas en la construcción de las pirámides de Egipto. Pero claro, se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que supiese todo esto si era una persona que apenas tenía estudios? ¿Acaso llegó a conocer la antigravedad? El interior del castillo de coral es en sí mismo una exquisitez de alto valor artístico. Está considerado oficialmente como un lugar histórico, por lo que se ha transformado en un museo. Hay juegos de mesas y de sillas de jardín de coral, relojes de sol con una precisión de minutos, escaleras de caracol de una pieza, muebles, observatorios astronómicos, murallas, de todo. El muro norte contiene 150 toneladas de roca y allí Ed construyó un telescopio perfectamente orientado hacia la estrella polar. Un telescopio que utilizó para estudiar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. En el muro oriental se encuentra la media luna de 6 metros de altura y más de 23 toneladas de peso que este hombre, Ed, movió desde su anterior emplazamiento en Florida City. Junto a la media luna se alzan el planeta Marte, en el cual Ed creía que había vida, y Saturno con sus anillos. Desde luego se trata de un gigantesco monumento al amor que todo lo puede, con su sofá del sol, su cuarto del trono, la fuente de la luna, el rincón del arrepentimiento, la mesa para el festín de los enamorados. Y todo ello estaba dedicado a Hans para cuando volviera. Aparte del enigma concreto que depositó sobre las costas de Florida, Edward Leeds Calnin expuso en diferentes tratados teorías muy poco convencionales acerca del magnetismo terrestre y su relación con la energía corporal. Se dice que nunca se le veía trabajando, salvo escasas noches en las que la luz de su recámara ubicada en la torre permanecía encendida. Y así, aquellos misteriosos estudios sobre descubrimientos de leyes que rondaban entre lo científico y lo sobrenatural nunca fueron tomados seriamente por los científicos conservadores. No obstante, nadie puede negar que en un lugar de Florida, más de 1.000 toneladas de roca y coral se yerguen en honor a un amor que jamás se pudo consolidar. En este tipo de temas, ya lo saben, siempre hay verdades y falsedades. Y en esta ocasión, yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no creerlo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.
están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, experiencias cercanas a la muerte. Son muchos los libros que tratan sobre un fenómeno tan fascinante como son las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Hacia la luz, que es un libro de Kerr Santos, Deathbed Visions, visiones en el lecho de muerte, de William Barrett, o incluso ese bestseller de Raymond Moody, Life After Life, Vida después de la vida, pues hablan de pasadizos o de túneles, ¿verdad? Sobre la sensación también de ver cómo es que uno se eleva. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que nuestra conciencia funcione cuando ya nuestro cerebro pues ha dejado de hacerlo? Hay posibilidades. Otro planteamiento es el psicoanalítico. Fíjense, en 1976 se sugirió que las ECM fueran una forma de despersonalización, es decir, de disociación que actúa como defensa ante la amenaza de muerte en situaciones de peligro extremo. De todos modos, y a pesar de esta aparente correlación entre las ECM y la disociación, no se trata del mismo fenómeno, ya que las ECM son percibidas como completamente reales, al contrario que la despersonalización típica. Además, se ha comprobado que con el uso de drogas o medicación, estas percepciones son aún más bajas. Existe un testimonio, a modo de ejemplo, de una persona que yo me encontré flotando hacia el techo. Podía ver a todo el mundo alrededor de mi cama perfectamente bien. Incluso podía ver mi propio cuerpo. Pensé que era curioso que estuviesen tan volcados en mi cuerpo. Yo estaba bien y quería que ellos lo supieran, pero por lo visto no había manera de hacérselo saber. Era como si hubiese un velo, una pantalla entre los demás y yo mismo en la habitación. Percibí una abertura, si es que se puede llamar así. Parecía alargada y oscura y yo empecé a elevarme rápidamente a través de ella. Me encontraba completamente desconcertada y excitada a la vez. Salí de este túnel hacia un reino de amor y luz, suave, brillante, cálido. El amor estaba por todas partes. En algún momento se me mostró y yo vi los acontecimientos de mi vida. De repente, de una vez, estaban en una especie de gran panorama, una pantalla enorme delante de mí. Todo esto en realidad es difícil de describir. Las personas que yo conocí y que habían muerto estaban allí conmigo en la luz. Había un amigo que había muerto en el colegio y también estaba mi abuelo y una tía abuela, entre otros. Ellos eran felices, estaban radiantes. Yo no quería regresar, pero un hombre en la luz me dijo que tenía que hacerlo. Me estaban diciendo que yo no había terminado lo que tenía que hacer en la vida. Así que volví a mi cuerpo con una sacudida repentina. Esta ha sido una experiencia vivida por Martha Todd, una profesora de inglés, cuando era sometida a una leve operación para extirparle un quiste. Y hay fases. Todo esto es un proceso. La visión del doble. Cuando la persona muere, no se da cuenta de que lo ha hecho. O sea, no lo entiende. Inmediatamente no capta la realidad. Solo después de ver su cuerpo yaciendo inanimado es cuando se convence de lo que ha pasado. Pero no siempre es así. Cuando la separación del cuerpo y del alma es inesperada, como en el caso de un accidente, por ejemplo, el alma no suele reconocer su cuerpo. Vamos a entender alma como esencia. De ahí que se dedique a vagar sin estar segura de si está viviendo o no un sueño. También existe la posibilidad de contemplar la opción de una conciencia y es curioso en este sentido escuchar testimonios de personas que aseguran que sus sentidos, la vista, el oído, el pensamiento, etc., se agudizan.
Sobre esto se dio un caso hace tiempo en el que un ciego de nacimiento, fíjense, ciego de nacimiento, al salir de su cuerpo, vio todo lo que hacían los médicos y las enfermeras y luego lo contó con todo lujo de detalles, ¿verdad? Dijo todo lo que sucedía en el hospital. Al volver a su cuerpo, volvió a ser ciego. Y es curioso porque había percibido hasta los colores, ¿no? Hay una sensación de alivio. Al salir del cuerpo, la esencia, o el alma, como dicen algunos, se alegra de no sentir más dolor, no sentir presión, ni asfixia, ni nada. Es más, cuando ven su cuerpo en esta secuencia, el túnel y la luz. Esto sucede cuando ya pasan a un nivel espiritual, y es ahí cuando suelen ver un túnel, algo oscuro que conduce a una luz. Algunos incluso dicen escuchar sonido o música. Otros mantienen conversaciones telepáticas con otros seres. Después siguen el proceso, el examen y la reflexión, porque en este momento suele presentárseles a todos una visión global, pero íntegra de lo vivido, como si se estuviese esta experiencia. Suele dejar una huella profunda y positiva en la persona que la vive. Después está el retorno, cuando hay que regresar. A veces al recién muerto se le da la opción de quedarse o de volver a la vida terrenal, o por lo menos esta es la sensación que tienen. A muchos, en cambio, se les obliga a volver, o se sienten obligados a volver, para ser más exactos, ya que su trabajo en la tierra pues no ha acabado. Pero es curioso, y generalmente cuando la esencia vuelve a un cuerpo, se suele sentir o percibir como un empujón, ¿verdad? Pero no siempre son experiencias agradables. Hay personas que han regresado y que han comentado que su experiencia resultó terrorífica o desagradable. Ahora bien, y son temas que la ciencia debe considerar y tratar. Pero ¿dónde se va la chispa de la vida? Simplemente uno se muere y más nada. ¿Qué pasa con los pensamientos, con los recuerdos? ¿Quedan anclados en el pasado? En la propia experiencia se podría afirmar que la muerte es solo física y que tras esa atadura que supone salir y volver al cuerpo, se da un salto hacia otro plano. Es más, creo que el título del libro escrito en su día por Raymond Moody, Vida después de la vida, es acertado, porque en este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades. Pero en esta ocasión, yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, el castillo embrujado de Castelluccia. Fíjense, durante al menos un par de siglos, muchos de los mejores caballos de Italia fueron alimentados en los campos de Castelluccia. Desafortunadamente, debido a deudas de juego, el conde Rimbavito fue forzado a vender los establos y también los caballos, que fueron llevados a otras tierras. Pero ¿qué pasó? Los caballos nunca se aclimataron bien a este cambio y en cuestión de meses hasta el último de ellos pereció. Pues bien, al escuchar las noticias de la muerte de sus queridos caballos, el conde Rimbambito estaba del hombre devastado, ¿no?
Se refugió en el alcohol y en sus momentos de embriaguez decía que estaba seguro de poder oír aquellos caballos. Claro, al principio sus sirvientes creían que estaba mal de la cabeza debido a su embriaguez, pero al poco tiempo los sonidos se iban haciendo cada vez más y más fuertes y eran más las personas que los escuchaban. Bueno, pues años después se murió el conde, pero los ruidos seguían escuchándose. Y dice la leyenda que los espíritus de los caballos volvieron al lugar que tanto amaban y de noche cabalgaban aquellos campos de Castellucía, tal y como lo hacían años atrás. Bueno, pues hace ya unos años, ¿verdad?, que algunas personas intentaron explicar la leyenda diciendo que el clip-clop de los caballos era simplemente el agua del arroyo de las rocas. Pero el caso es que los ruidos continúan hoy en día. Y fíjense, Cristina de Suecia y el alquimista son dos de las personas a quien hay que mencionar en toda esta historia, porque Cristina de Suecia se fue a Roma en 1655 de vacaciones, ¿verdad?, de verano, ¿no? Y iba en busca de hombres romanos, de los que había escuchado muchos rumores, ¿verdad? El caso es que bromeaba, porque en realidad ella fue a Roma en 1655, pero no para encontrar un hombre precisamente, porque ella era una persona muy religiosa y fue a Roma para consagrar su fe a la Iglesia Católica Romana. Esta Cristina tenía también otra pasión secreta, la alquimia, que en esos días estaba en auge en muchos países de Europa y que conllevaba, eso sí, la pena de muerte inmediata para todos aquellos que la practicasen. Así que su amor por los fenómenos sobrenaturales no podría ser redimido y ella tenía que mantener esto en secreto. Muy bien, pues un día Cristina estaba andando por el bosque cerca de Castellucía y de repente vio una luz que la deslumbró. Venía de la torre del castillo Castellucía. Ella, que era curiosa, pues se acercó ya a investigar la misteriosa luz y se aproximó a la torre. Lo que no sabía Cristina es que en la torre vivía un famoso alquimista llamado Tiraboschi, quien por algún tiempo había estado investigando diferentes fórmulas para convertirlo todo en oro, los metales. Tiraboschi, al conocer a Cristina, quedó encantado de tener ante él a una persona de su porte que compartía su pasión, ¿verdad? E inmediatamente empezó a enseñarle su equipo de química, el laboratorio. Tiraboschi estaba emocionado y sentía que estaba muy cerca ya de conseguir su meta. Le fue explicando a Cristina que el flash que había visto era la reacción química entre dos sustancias combustibles que podrían actuar como catalizadores de la reacción, e invitó a Cristina a verlo más de cerca, pero con el nerviosismo que tenía resbaló y cayó escaleras abajo. Mientras caía, su collar de oro se le salió y cayó en la olla. Entonces, esta mujer, avergonzada y temerosa de haber estropeado el experimento, se disculpó y se fue sin decir a nadie lo que había ocurrido. No mucho tiempo después, Tiraboschi encontró el collar de oro dentro de la olla y quedó convencido de que su reacción había funcionado al final. Y se emocionó profundamente y empezó a celebrarlo, ¿verdad?, y a emborracharse. El caso es que este Tiraboschi reclamó que era más poderoso que el propio Dios y empezó a gritar que en verdad sí que era mejor que Dios, ya que él no podía convertir las cosas en oro y él sí. Pero esa misma noche, ¿qué sucedió? Un rayo impresionante alcanzó la torre, matando a Tiraboschi instantáneamente y dañando seriamente la torre. De ahí surge la leyenda de la tumba de Nerón. Y es que en 1804, Napoleón Bonaparte fue coronado rey de Italia, como seguramente saben. Para celebrar la ocasión, el Papa Pío VII decidió organizar una serie de fiestas y eventos especiales para conmemorar aquel evento. Uno de esos eventos especiales era un plan fantástico de flotar y de elevar un globo relleno con cristales luminosos de colores, ¿verdad? La idea era volar el globo desde Castellucía hasta el lago de Bracciano. Pero el globo, la verdad es que nunca llegó a ir tan lejos, porque justo después de despegar, se estrelló
directamente encima de la tumba del famoso y despiadado antiguo emperador de Roma, Nerón. Bueno, pues hoy en día todavía se pueden ver señales del impacto del globo en aquella tumba. La leyenda cuenta que todos estos sucesos perturbaron el sueño de Nerón y se dice que la conmoción que provocó el impacto hizo que Nerón se levantase de su tumba. Pues bien, en los 2 últimos siglos es mucha la gente que jura que lo han visto vagando por los campos y bosques de Castelluccia, buscando un lugar donde dormir. Y al día de hoy siguen los sucesos todavía. ¿Qué les parece? Yo solo se lo he contado. El crédito es suyo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, el jarrón de Dorchester. El recipiente en forma de jarrón fue localizado en Meeting House Hill, Dorchester, tras la dinamitación de una gran masa de roca conglomerada que reveló un artefacto partido en 2, que surgió de los pedazos de escombros resultantes de aquella explosión. El artefacto se encontraba enterrado a una profundidad aproximada de 4,5 metros y los análisis revelaron que se encontraba realizado completamente en zinc. ¿Qué les parece? La forma básica del jarrón metálico era la de una campana y se encontraba adornado con 6 incrustaciones florales de plata. La datación resultante, siéntense bien, ubicó la manufactura del objeto en 100.000 años de antigüedad, lo que en teoría permitiría que el objeto se encontrara ya terminado en el momento de la formación de la roca que lo contuvo. Bueno, pues algunos botánicos sentenciaron que las especies vegetales que aparecen en el jarrón de Dorchester desaparecieron de la tierra hace miles de años. ¿No les resulta curioso? Pero ¿quién pudo hacer algo así hace 100.000 años? La información del hallazgo de Dorchester se difundió gracias al número de junio de 1851 de la prestigiosa publicación Scientific American. Decían que la campana medía 114 milímetros de altura, 165 milímetros de diámetro en base y 65 milímetros de diámetro en boca. El espesor de la fundición entera, 3 milímetros. El hallazgo del artefacto de Dorchester sacudió a la comunidad científica de aquella época, por lo que muchos investigadores rechazaron de plano la autenticidad del descubrimiento. El jarrón comenzó de este modo un peregrinaje por distintas salas de exposición para terminar como tantos otros, parts, desapareciendo enigmáticamente. En este tipo de temas ya saben ustedes que siempre hay verdades y falsedades. Pero en esta ocasión yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.
Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, el lago Vostok. Investigadores de todo el mundo tienen puestos los ojos en un remoto lugar de la Antártida, uno de los lugares más fríos del planeta. En medio de aquella inmensidad de hielo se ha descubierto un lago de 14.000 kilómetros cuadrados, cubierto por 4 kilómetros de hielo de espesor. Se llama Vostok por una estación de investigación construida por los soviéticos hace unos años. ¿Casualidad? Este lago subglaciar, ¿verdad?, que mide unos 50 kilómetros de ancho, es de agua dulce y además su temperatura está a unos 3 grados centígrados por debajo del punto de congelación. Y claro, que esto sea así en el lugar más frío del planeta y bajo una capa de hielo de esa envergadura, pues es como mínimo sorprendente, y la explicación pues aún se debate entre la comunidad científica. El enorme lago Vostok, como se le ha bautizado por la expedición rusa que se encuentra más cercana a él en la superficie, puede ser un lugar con 1 millón de años de existencia. Porque bajo esos 4 kilómetros de hielo compacto aloja vida animal y vegetal. Y esta podría ser la misma que en ese lapso de tiempo desapareció de todos los demás lugares de la Tierra, menos ahí, donde ha permanecido aislada de todo y de todos, ¿verdad? Por lo que su nivel de oxigenación es altísimo. Por tanto, no se puede aportar demasiado respecto a su pureza y antigüedad, y existen infinitas claves para entender la evolución de nuestro mundo, y a todos los efectos, pues lógicamente resulta algo así como explorar un planeta nuevo. De hecho, se le compara con Europa, la luna de Júpiter, porque sus condiciones y características son muy similares, lo que abre expectativas impresionantes. Fíjense, en este momento, el lago Vostok es uno de los mayores misterios de la esfera, por considerar que ese enclave es una especie de cápsula del tiempo, una cápsula del pasado. Le resulta curioso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otras cosas se ocultan bajo esa inmensa capa de hielo? Tal vez algún día se sepa. Porque ya ven, en este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades, pero en esta ocasión yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no creerlo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad?
Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.